Bien, ¿quedó claro algo más? ¿Están Nada más. viendo, están viendo mi pantalla? Sí. ¿Se ve bien? Bien, bueno. Bueno, ya vimos polisacáridos, vimos fibra, vimos eh, lípidos, ¿sí? Omega 3, omega 6. Y hoy le toca a las proteínas, ¿sí? Con esto cerramos un poco nuestro grupo de macronutrientes funcionales, ¿sí? En el día de hoy vamos a ver péptidos bioactivos, ¿sí? Aquellos péptidos que provienen de estas proteínas, ¿sí? Sabemos que el consumo de proteínas es fundamental, ¿sí? Es un macronutriente justamente eh, que se aportan un 15-20%, a veces más, a veces menos, ¿sí? Dependiendo del paciente, y que bueno, justamente estas proteínas tienen eh, diversas funciones para el organismo, ¿sí? Diversas funciones en pacientes sanos, ¿sí? En un plan de alimentación saludable. Bueno, forman parte de las enzimas, forman parte de proteínas transportadoras, forman parte de los músculos, ¿sí? Tienen mil funciones justamente que eh, sí, son fundamentales dentro de un plan de alimentación, ¿sí? También son fundamentales, por ejemplo, en el paciente crítico, donde tenemos un mayor requerimiento según la condición del paciente. De estas proteínas se van a derivar nuestros péptidos bioactivos, ¿sí? ¿Y qué son estos péptidos bioactivos? Son secuencias, ¿sí? De estas proteínas. Sabemos que las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales, aminoácidos condicionalmente esenciales. Todos ellos forman parte de estas proteínas que nosotros le mencionábamos, que esas proteínas enteras con su estructura tienen cierta función. Cuando estas proteínas sufren algún tipo de hidrólisis, es decir, cuando estas proteínas se dividen en pedacitos más chiquitos, tenemos a los péptidos, ¿sí? Péptidos son estructuras de 2 a 20 unidades de aminoácidos que en el organismo van a tener cierta funcionalidad, ¿sí? Por eso se los denomina bioactivos, porque cuando los consumimos van a generar cierto beneficio para el organismo, ¿sí? Este, y bueno, esa sería como la definición. Entonces, son péptidos, ¿sí? Son cadenas de aminoácidos de 2 a 20 unidades que necesitan eh, ser hidrolizadas. Es decir, estos péptidos van a tener esa funcionalidad, ese beneficio, cuando son hidrolizados y son extraídos, digamos, de esa cadena de aminoácidos mayor, ¿sí? Cuando son extraídos de esa proteína. Si no, no tienen esta función de las que les estoy hablando, ¿sí? En mi opinión, de todos los temas que venimos viendo, vieron que desde la primera clase yo les vengo diciendo que son temas que están en auge, son temas que se están investigando, eh, hay muchos estudios en animales, en laboratorios, ¿sí? Pero hay poco estudiado en humanos. En mi opinión, este es uno de los temas menos estudiados, ¿sí? O por lo menos en Argentina, ¿sí? Es un tema muy amplio porque la realidad es que hay muchos péptidos, de algunos se sabe más, de otros falta una eternidad de investigación. Y bueno, hoy yo les traigo lo que se sabe hasta hoy en día, ¿sí? Este, pero sepan esto, que falta bastante y falta bastante en Argentina, es algo que todavía eh, no se utiliza mucho, ¿sí? En otros países sí. Este,
En otros países, por ejemplo, esta foto sí, la saqué de una empresa de España que se dedica a la creación y a la investigación de estos péptidos, ¿sí? En Argentina la realidad es que hoy no hay ningún tipo de este tipo de empresa. ¿Y cuáles son estas limitaciones que se presentan hoy en día con respecto a los péptidos, ¿sí? En primer lugar, falta de métodos consistentes, ¿sí? Para evaluar y producir a los péptidos justamente a partir de diferentes fuentes alimentarias, ¿sí? En segundo lugar, la falta general de comprensión de la estabilidad gastrointestinal, ¿sí? Este, podríamos decir que todavía no se sabe bien cómo actúan frente a la digestión y la absorción que se generan en el tracto gastrointestinal. Así que esto lo venimos mencionando bastante, ¿sí? Sobre todo en las clases de polifenoles, de carotenoides. ¿Se acuerdan que un tema limitante también es esto de la absorción y de la biodisponibilidad, ¿sí? Después tenemos falta de conocimientos en sus mecanismos de acción, ¿sí? Todavía, ya les digo, algunos más estudiados que por ahí está más claro el mecanismo de acción, pero hay otros que todavía no están tan estudiados. Y obviamente lo que les mencionaba recién, la falta de ensayos clínicos adecuados, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la primera clase hablábamos? ¿Qué está incluido adentro de la palabra adecuado en este caso? Bueno, la población, si están hechos en humanos, la muestra, si están hechos en animales, si están hechos en laboratorio, si son estudios de observación, si son casos controles, si son metaanálisis, ¿sí? Todas esas cositas van a determinar el nivel de evidencia que hoy se tiene este, disponible sobre el tema, ¿sí? Cualquier cosa saben que pueden levantar la mano, abrir el micrófono, interrumpirme, comentar en el chat, ¿sí? No hay problema. Bien. ¿Cómo surgen estos péptidos? Y esto obviamente es un esquema muy simplificado que ahora vamos a ir ampliando un poquitito, ¿sí? Esto estaría relacionado con este primer punto, ¿sí? ¿Cómo se producen estos péptidos bioactivos? Tenemos una fuente de proteínas que cualquier alimento que contenga proteína puede ser utilizado para obtener péptidos bioactivos, ¿sí? Cualquier fuente de proteínas es un potencial alimento que puede este, otorgarnos estos péptidos, ¿sí? Tenemos entonces, no sé, imagínense un pedazo de carne, ¿sí? A este pedazo de carne que tenemos le realizan una hidrólisis enzimática, ¿sí? Y obtenemos un hidrolizado de proteínas. Y esto les debe sonar por por las fórmulas de nutrición enteral, por las fórmulas infantiles, ¿sí? Que tienen justamente estos hidrolizados de proteínas. A estos hidrolizados de proteínas se les hace una evaluación de la actividad, ¿sí? A los que se ve que tienen una mayor actividad, les realizan métodos de purificación y entonces se obtienen esas fracciones peptídicas que son de mayor interés tanto para la industria como para la salud de los seres humanos, ¿sí? Si nos detenemos en esta hidrólisis enzimática, podemos decir que esos péptidos se pueden obtener a través de hidrólisis enzimática in vivo, ¿sí? Es decir, hidrólisis por medio de las enzimas que tenemos disponibles en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Podemos decir que se puede realizar en el laboratorio a través de enzimas, ¿sí? Que tienen disponibles en el laboratorio. Se puede obtener a través de la fermentación,
sí que esto es algo súper interesante, ya que hoy en día están bastante en auge los alimentos fermentados, justamente. Bueno, durante esa fermentación se obtendrían eh, estos péptidos bioactivos, ¿sí? Y después también se pueden obtener a partir del procesamiento de los alimentos, ¿sí? Y bueno, otra forma de obtención, que yo no la puse porque ahí se armaría como un debate, es por síntesis química, ¿sí? Pero ¿se acuerdan que cuando vimos la clase de alimentos funcionales, justamente la definición es que tienen que ser obtenidos a partir de alimentos, bueno, estos compuestos bioactivos tienen que ser obtenidos de alimentos para contemplarse dentro de la definición, ¿sí? Y también cuando vimos nutracéuticos, una de las condiciones eran que esos compuestos bioactivos sean obtenidos a partir de alimentos, ¿sí? En este caso ya si ponemos síntesis química, me parece como que ya excede a esas definiciones y pasaría a ser más algo farmacológico, ¿sí? Pero sepan que también se pueden obtener a través de síntesis química. Y este gráfico es un poquitito lo que venimos viendo, ¿sí? Que deriva del gráfico anterior también. Tenemos la fuente de proteínas, que ya les digo, pueden ser lácteos, pueden ser huevos, pueden ser también de origen vegetal, pueden ser legumbres, pueden ser cereales, ¿sí? Que entonces son sometidas a una hidrólisis enzimática o, ahora sumamos, fermentación o el mismo procesamiento por la industria de los alimentos. Obviamente, esta hidrólisis, esta fermentación, para la obtención de estos péptidos, va a depender de muchas condiciones. Va a depender del pH, va a depender de la temperatura, del tiempo, del tipo de enzima, ¿sí? Hay 1000 condiciones que van a influir sobre esta creación de los péptidos, ¿sí? Como les decía, ¿sí? El origen puede ser animal, que bueno, justamente la leche fue uno de los primeros alimentos que se estudiaron. Sí, ya se están estudiando también hace 30, 40 años, se vienen estudiando, no es algo actual, pero por ahí hoy en día con mayor tecnología es cuando más se está estudiando, ¿sí? La leche y derivado, entonces es el principal, diría yo, alimento, o el más estudiado sería mejor, que nos aportan estos péptidos bioactivos, ¿sí? Los quesos, el yogur, las carnes, ¿sí? Y después también obviamente puede ser de origen vegetal, como la soja, los cereales, las legumbres, ¿sí? Y acá que me quería detener 2 minutos para traerles estas definiciones del Código Alimentario Argentino, ¿sí? Que yo siempre me gusta tenerlo ahí como diccionario, obviamente, porque es lo que tenemos disponible en el país, ¿sí? Fíjense que el Código Alimentario Argentino define a las leches fermentadas, ¿sí? Define a las leches fermentadas como aquellos productos, ¿sí? Que se obtienen por coagulación y disminución del pH de la leche y que se obtiene por fermentación láctica mediante la acción de ciertos microorganismos específicos, ¿sí? Y obviamente, bueno, estos microorganismos tendrán que tener ciertas características. Después el Código Alimentario Argentino define el yogur, ¿sí? Y define el yogur como aquella leche fermentada, justamente, que se realiza con ciertos microorganismos como
los Lactobacillus vulgarius y los Streptococos, ¿sí? Y que pueden llegar a tener otras bacterias acidolácticas, ¿sí? Que, bueno, van a tener determinadas características, o sea, justamente estas bacterias y estos microorganismos le van a dar ciertas características a ese producto terminado, ¿sí? Y después se entiende por leche fermentada o cultivada aquel producto incluido en la definición 1, o sea, es decir, estas leches fermentadas, cuya fermentación se realiza con uno o varios de los siguientes cultivos. Y acá tenemos otra variedad también de microorganismos que el Código Alimentario acepta para que se realicen estas leches fermentadas o cultivadas, ¿sí? Y después también tenemos la definición de leche acidofilada, que bueno, también se realiza con otros lactobacilos, ¿sí? Y bueno, después tenemos obviamente una variedad de alimentos fermentados que van a ser ricos, por así decirlo, en péptidos bioactivos, que bueno, igual después, la clase que viene, no, la otra, vamos a hablar justamente de alimentos fermentados, sí, así que ahí vamos a terminar de profundizar un poquitito, pero bueno, es importante porque estamos diciendo que los péptidos bioactivos se obtienen principalmente de la leche a través de la fermentación, entonces es importante tener en claro qué es una leche fermentada, qué es un yogur, y después otras definiciones que vamos a traer la clase siguiente, ¿sí? Y en Argentina, el INTA, ¿La diferencia cuál sería? ¿Los tipos de microorganismos? los microorganismos, sí, Eso es lo que diferencia los diferentes tipos de leche. los microorganismos y bueno, el producto final también va a variar. Okay. Bien, el INTA se acuerda que cuando hablamos sobre todo de diferentes compuestos bioactivos, lo mencionamos bastante porque es el que más estudia y genera estos alimentos funcionales, ¿sí? El INTA lo que estaba trabajando, no sé si hoy en día sigue este proyecto en pie, ¿sí? Pero lo que estaba intentando obtener es los péptidos bioactivos a partir de subproductos cárnicos, ¿sí? Es decir, de todo lo que le sacan a la vaca y no lo comercializan como carne, sería eh, un buen producto, digamos, para generar estos péptidos bioactivos. ¿Y por qué es importante esto también? Porque los péptidos bioactivos, acá, digamos, a través de este trabajo, y en el resto del mundo, como lo mencionamos también una vez, se obtienen a partir de desechos, ¿sí? Entonces es un buen método y ojalá que prospere en el futuro, digamos, para tener menos desechos, ¿sí? Y que esos desechos se aprovechen en darle más funcionalidad y beneficios a los diferentes alimentos, ¿sí? Bien, bueno, en este caso mencionan la actividad antioxidante y la actividad antihipertensiva, que ahora la vamos a ir viendo, ¿sí? Bien. Ah, y esta nunca me cargó. No me acuerdo que había puesto acá. Bueno, no importa. Seguimos, ¿sí? ¿Qué sabemos a grandes rasgos de la biodisponibilidad de los péptidos bioactivos? ¿Sí? Lo vamos a dividir en digestión y absorción, ¿sí? Bueno, obviamente, en cuanto a la digestión, las enzimas proteolíticas del intestino, ¿sí? Del tracto gastrointestinal de los humanos, puede alterar el perfil peptídico, ¿sí? En primer lugar, el estudio de estos péptidos bioactivos se hicieron imitando el entorno digestivo del tracto gastrointestinal, ¿sí? O sea, en el laboratorio imitan cómo serían las condiciones
de un tracto gastrointestinal sano, y a partir de ahí empiezan a investigar cómo se digieren y cómo se absorben. ¿Sí? Que eso también está bueno porque después uno, cuando lo consume, sabe claramente que se digiere, cómo se digiere y cómo se absorbe, ¿sí? Y esto es importante que hay, o sea, los péptidos bioactivos son estas secuencias de aminoácidos que están dentro de una proteína nativa, ¿sí? Una proteína que les decía, que la proteína va a tener determinada función. Si en el intestino se forma un péptido, ese péptido se puede digerir y absorber para que tenga estas propiedades bioactivas, ¿sí? Pero cuando yo digo péptido bioactivo, es un péptido bioactivo que está estudiado, identificado y que tiene que seguir cierta secuencia de aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una cadena de caseína, ¿sí? Y el péptido bioactivo se encuentra entre la cadena, no sé, 10 y 14 de esa caseína, ¿sí? Después, si yo consumo la caseína y mis enzimas proteolíticas que están en el intestino delgado obtienen una cadena que van de la 13 a la 18, ese péptido no va a tener la funcionalidad que dice tener, ¿sí? Son como péptidos muy bien identificados. Es más, hay bases de datos donde uno puede entrar y consultar es justamente esto, los nombres específicos de los péptidos, qué cadenas específicas tiene, cuántas unidades de aminoácidos tiene, cuáles aminoácidos tiene, ¿sí? Y después con respecto, bueno, también esto con respecto a, este, al tracto gastrointestinal, ¿sí? Tenemos por un lado que obviamente, las enzimas que tenemos en el tracto gastrointestinal van a alterar, ¿sí? El perfil peptídico, que en una primera instancia se produjeron imitando, ¿sí? Que es lo más ideal, el entorno digestivo en el tracto gastrointestinal. Y después tenemos algunos péptidos, ¿sí? O estos hidrolizados de proteína que cuando los consumimos se metabolizan aún más y se obtienen otros componentes más activos aún en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y después, con relación a los péptidos in vitro, tenemos que se pueden obtener a partir de la misma proteína, ¿sí? Distintos péptidos bioactivos con diversas funciones biológicas, es decir, a través de una proteína obtener distintos péptidos bioactivos, ¿sí? Que obviamente se podrían adaptar a diferentes necesidades según lo requiera la persona, ¿sí? Esto es lo que decía, los que les decía, que se obtienen secuencias bioactivos específicas, ¿sí? Que, bueno, en el caso de que se produzcan in vitro, el beneficio es que se puede acceder y generar péptidos que por ahí durante los procesos digestivos normales no se podría, ¿sí? Y algo importante, bueno, que ya vengo diciendo, que los hidrolizados de proteínas durante la digestión podrían producir un conjunto diferente de péptidos, ¿sí? Esto se estudió mucho en bebés y niños en donde se les da estas fórmulas hidrolizadas, se vio que después en el estómago ya tienen diferentes péptidos, ¿sí? Bien. Y en cuanto a la absorción, en un primer momento se planteaba que las proteínas, bueno, en realidad los diferentes macronutrientes, como que en el intestino tienen que llegar a esa unidad más pequeña, digamos, aminoácidos, para poder absorberse. Hoy en día se sabe que muchos de estos péptidos se absorben como péptidos, digamos, absorben como cadenas peptídicas de 2 a 20 unidades, y que llegan directamente a los diferentes tejidos y a los diferentes órganos por la circulación. Se absorben directamente hacia la circulación y van hacia el órgano donde tienen que cumplir su función, ¿sí? Que esto también pueden cumplir su función a nivel sistémico, es decir,
derivándose a los órganos que lo requieren o pueden cumplir su función a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Y bueno, esto también un poquito asociado a lo que les digo, de que son péptidos súper identificados. También estos péptidos están identificados cuál es la fuente que los aporta, ¿sí? Qué tipo de enzima se necesita para obtenerlo, cuál es la actividad biológica que tienen, ¿sí? Y dependiendo de eso, obviamente la biodisponibilidad va a ser distinta y va a variar. Muy bien, pero bueno, venimos hablando de esta bioactividad o este beneficio que van a tener para el organismo, ¿sí? Y relacionado obviamente a lo que venimos viendo, van a tener diferentes funciones como a nivel de la inmunidad, ¿sí? Algunos van a ser antioxidantes, algunos van a ser antimicrobiales, ¿sí? Y también, bueno, pueden ser utilizados por otros efectos que generan, ¿sí? Muy bien, y fíjense que estos beneficios no son aislados, ¿sí? Como en este caso que estamos viendo los péptidos, como en todos los otros casos que hemos visto, y este cuadro lo detalla y uno cuando lo ve por ahí es más fácil identificar, ¿sí? Ven las flechas que no son rectas. No es que yo tengo un péptido antitrombótico que puede ser utilizado para los trastornos cardiovasculares. También hay otros tipos de péptidos, no sé, que sea antiinflamatorio, que sea antioxidante, que tenga actividad opiácea. Todos esos péptidos van a actuar en los trastornos cardiovasculares. No es que yo voy a tener un péptido solamente antitrombótico, ¿sí? Sino que es necesario integrar y ver las diferentes funciones generales que tienen estos péptidos y fíjense cómo están relacionados a todas las patologías que hoy en día tienen mayor prevalencia y que ya venimos mencionando hace bastante, ¿sí? Diabetes, obesidad, enfermedades relacionadas con el envejecimiento como las cataratas, el cáncer, los trastornos neurodegenerativos, ¿sí? Como el Alzheimer, la demencia, bueno, las enfermedades cardiovasculares ni hablar, en donde yo diría que todos los péptidos van a tener algún tipo de función, ¿sí? No se queden solo con uno. Y fíjense, esto es lo que les decía, ¿ven? Yo tengo la proteína de soja y mi péptido es esta secuencia, ¿sí? I, P, P, G, B, P, Y, W, T. Que estos son aminoácidos, ¿sí? Justamente. Si yo cambio la I, que es isoleucina, por la P, ya este péptido no va a tener este efecto hipotensor, ¿sí? Ven que fíjense que justamente, bueno, este es un trabajo que se realizó en la proteína de soja y derivados de soja, ¿sí? Fíjense que cada derivado de soja tiene un péptido bioactivo identificado que va a tener una función identificada, ¿sí? Y bueno, en este caso ven que la mayoría están hechos en animales, estos estudios, ¿sí? Bien, vamos a ir describiendo brevemente un poquito cada una de las actividades de estos péptidos, ¿sí? La actividad opioide está muy relacionada a los efectos gastrointestinales que generan estos péptidos, ¿sí? El mayormente estudiado son los derivados de la caseína, que se denominan beta-casomorfinas, ¿sí? Y ya el nombre, bueno, morfina, opioide, ahí está la actividad opioide que tiene. Pero igualmente,
la mayor actividad, digamos, está relacionada a lo gastrointestinal, ¿sí? Son moduladores de la motilidad intestinal, de la permeabilidad epitelial y de la liberación de hormonas digestivas, ¿sí? Pueden incrementar la absorción de agua y electrolitos en el colon y también reducir la motilidad intestinal. Entonces, son muy estudiados justamente para el tratamiento de la diarrea, ¿sí? Estas hormonas digestivas, sobre todo insulina y glucagón, ¿sí? Son moduladores de la liberación de insulina y glucagón. Y también intervienen en la secreción de colecistoquinina, que ustedes saben que es una reguladora de las secreciones pancreáticas y del vaciado gástrico, ¿sí? Está horrible este man. Bien. Otros de estos péptidos se denominan exorfinas o exorfinas, bueno, que estas son derivadas de la caseína, y también están las exorfinas del gluten, ¿sí? Que esta también, al igual que la anterior que mencionábamos, pueden unirse a los receptores opiáceos en el cerebro y en otros órganos periféricos y van a tener una actividad similar a la morfina, ¿sí? Bien, con respecto a la actividad antihipertensiva, esta debe ser una de las más estudiadas, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que el sistema angiotensinógeno es el principal regulador de la presión arterial en el organismo, y en este caso los péptidos bioactivos van a actuar a este nivel, ¿sí? Van a inhibir la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Este paso está inhibido, entonces la angiotensina 1 no se va a poder convertir en angiotensina 2. ¿Qué es lo que hace esta? Aumenta la vasoconstricción, entonces aumenta la presión arterial. Al estar inhibido esto, va a mantener los niveles de presión, va a disminuir en realidad los niveles de presión arterial, ¿sí? Fíjense, esta tabla, que tenemos lo mismo. El péptido identificado, ¿sí? Son la mayoría de los que tienen actividad antihipertensiva, derivan sobre todo de la leche, ¿sí? Estas son todas las, ay, se me fue el nombre. Bueno, estas son todas las proteínas de la leche, ¿sí? Los más identificados son BPP, ¿sí? Que es isoleucina prolina prolina, perdón, valina prolina prolina, y el IPP, que es isoleucina prolina prolina. Ven que cada, de la caseína, perdón, ahí me salió. Cada péptido está bien identificado. Estos dos, ¿sí? Justamente son los más estudiados, que provienen de la beta-caseína y de la kappa-caseína, ¿sí? Después hay un montón más. Y fíjense esto que es súper estudiado, súper interesante, que donde más, o sea, esto está estudiado en Japón y en Estados Unidos, pero estos estudios son en humanos, pero lo que hacen ellos es utilizar estos dos productos que ven en la foto acá abajo, ¿sí? Que son leches fermentadas justamente, pero bueno, son leches que se consiguen en esos países nomás, ¿sí? Y en estos países justamente se hicieron bastantes estudios en personas hipertensas y prehipertensas, pero ya les digo, se utilizaron estos dos productos, ¿sí?
Y de esa variedad de estudios se derivan 9 revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿sí? Que la mayoría demostraron reducciones significativas en la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, ¿sí? Solo uno de esas 9 revisiones sistemáticas tenía un resultado ahí medio contradictorio, pero también obviamente se puede deber a la limitación en los métodos que se realizan para investigar, ¿sí? Lo que sí obtienen en estas revisiones sistemáticas y metaanálisis es que la disminución que generaron estos productos, estas leches fermentadas, es muy similar a la generada por otros medios, ¿sí? Como por ejemplo la restricción de sodio o la implementación de la dieta DASH, ¿sí? Entonces, por lo menos en nuestro medio, nos quedaríamos con esas estrategias, ¿sí? Después, como veíamos, hay péptidos antitrombóticos, ¿sí? En donde el método de acción principal es la inhibición de la agregación plaquetaria, ¿sí? Que son antiinflamatorios, y bueno, la reducción del colesterol, sobre todo los péptidos derivados de la caseína, que obviamente todos estos factores, ¿sí? Eh, de- y estos mecanismos de acción están relacionados con la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Después tenemos los péptidos anticolesterolémicos, donde se estudiaron, por ejemplo, los aislados de proteínas de soja, ¿sí? Que son los más estudiados. También tenemos algunas lactoglobulinas de la leche, y sobre todo actuarían como en la reducción de los triglicéridos. Después, bueno, tenemos péptidos antioxidantes, que de antioxidantes ya hemos hablado un montón. Acá lo mismo, actúan inhibiendo la peroxidación lipídica, que también está relacionada con la inhibición de la placa de ateroma. Están relacionados con la eliminación de radicales libres, el mejoramiento de las funciones de las enzimas, ¿sí? De las metaloenzimas que habíamos visto que tienen propiedades antioxidantes. En todos estos aspectos están relacionados también estos péptidos bioactivos. Y después tenemos péptidos antimicrobianos inmunomoduladores, ¿sí? Acá también está relacionada su actividad antiinflamatoria. Cuando hablamos de inflamación, hablamos de esta inflamación crónica de bajo grado que también hemos mencionado en algunas de las clases, ¿sí? Y bueno, actúan previniendo la adhesión de bacterias a la pared intestinal, ¿sí? Una de las funciones que está bastante demostrada también es esta función eh, de anticariogénico, ¿sí? Que es decir, que previenen la formación de caries, ¿sí? Y bueno, esta función inmunomoduladora está relacionada con la estimulación de la función de las células inmunitarias. Muy bien, ¿y qué podemos derivar y qué conclusión podemos sacar de esto? Entonces los péptidos bioactivos son y están presentes en forma natural en los alimentos, ¿sí? Se pueden formar por hidrólisis enzimática in vivo, in vitro, por fermentación, por el procesado de alimentos, ¿sí? Afectan funciones fisiológicas y modulan diversos procesos, y tienen diferentes funciones bioactivas y beneficios cuando los consumimos, ¿sí? Pero bueno, se necesitan más estudios bien diseñados y controlados. Yo acá los dividí en 2 grandes grupos, ¿sí? Por un lado necesitamos mayor información de los efectos fisiológicos, de las dosis, de la causa-efecto, causa, del costo-beneficio, ¿sí? Y después también necesitamos muchos más estudios sobre los aspectos tecnológicos de cómo obtenerlos, de la estabilidad, de las interacciones, de los costos, ¿sí? Pero bueno, podría funcionar en un futuro como estrategia nutricional, tanto para los productores de estos péptidos como para los consumidores. Bien.
hasta acá llegamos por hoy. ¿Alguna duda, comentario? ¿Habían escuchado algo de este tema? Yo en particular no había escuchado. Bien. Como les digo, en Argentina todavía como que no hay mucho, eh, pero bueno, es un tema emergente que por ahí en 2 años tenemos un montón de respuestas que surgen hoy, ¿sí? Si quieren profundizar un poquito en alguna de las actividades, les recomiendo que lean el libro que les subí. Tienen un artículo y voy a ver si les agrego algún otro como para profundizar un poquito más el tema, ¿sí? Esta semana no hay actividad,